tardes y buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa número 6. Vamos a hacer un breve inciso hablando justamente del anterior programa, que fue un programa muy especial, muy distinto. ¿Y por qué todavía fue un programa tan distinto? Bueno, el programa anterior, como habrán visto, era una conversación entre casa analizando el significado que nos da la RAE de la palabra bondad. Pero, bueno, quiero mencionar que citamos un ejemplo específico relacionado a un perro en el video anterior y Elizabeth, nuestra madre, nos dijo que los ejemplos que dimos no son los que haría una persona bondadosa específicamente, que hay un caso, hay una forma de actuar para las personas bondadosas y que nos lo va a decir cuando terminemos de analizar la palabra bondad. Así que los invitamos a comentar cuál creen ustedes que es la forma de actuar de una persona bondadosa en esa situación. ¿Qué más, Andy? Bueno, un programa muy interesante tenemos hoy, pero antes quiero adelantarles que nosotros el 31 de agosto, el sábado 31 de agosto, estaremos en el Centro Cultural Sur haciendo nuestro show, nuestra presentación de nuestro primer álbum, acá Santiago y Tobías, nuestros nombres artísticos. Una presentación muy linda, un evento que va a ser a la gorra, la entrada es libre y gratuita y puede venir todo el mundo que desee compartir con nosotros nuestro álbum musical. También vamos a sumar que el último sábado de septiembre tenemos otro evento con una persona que la van a conocer justamente aquí en este programa, en la entrevista, en su espacio. Estaremos haciendo nuestro segundo evento por ahora, por el momento, confirmados el último sábado de septiembre. Así que reiteramos que el último sábado tanto de agosto como el último sábado de septiembre hay eventos. Así que sin más dilación, sin nada más que agregar, empecemos. Damos comienzo. ¿Y qué vinimos a hacer, Santi? Venimos a conocer a Sebastián, el dueño de La Pausa Teatral. Acompáñennos para conocer su historia. ¡Vamos! Estamos acá con Sebastián, el que lleva a cabo el proyecto del teatro de La Pausa Teatral. Y bueno, Sebas, ¿vos cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, muchas gracias por venir. Bienvenidos al espacio. Gracias. Saben que tienen las puertas abiertas cuando quieran. Sí, sin duda. Gracias por recibirnos. Por favor. ¿Quieres presentarte un poco, contarnos un poco del teatro? Bueno, sí. Mi rol en el teatro más que nada es desde el lugar de la dirección, desde la dramaturgia, desde crear obras de teatro. Entonces hace 10 años exactos, este año cumple 10 años La Pausa, me agarró una fuerte necesidad del espacio propio, de un lugar donde poder ensayar sin límite de horario, sin límite de tener que pagarle a alguien para ensayar, de poder hacer mis propias obras y obras de gente conocida. Entonces, bueno, ahí se me armó la fuerte necesidad de un espacio propio y nació La Pausa Teatral, que estuvo funcionando hasta la pandemia en Corrientes y Yatay. Tenía otra sede, la sala, y luego la pandemia, bueno, las necesidades cambiaron y
y un poco, bueno, fue el impulso para mudarme con mi equipo aquí a esta nueva sede que tiene 2 salas. Una sala en la que estamos, que es donde se realizan más que nada los espectáculos. Sí. Una sala más arriba que se usa más que nada para clases y ensayos. Vos sos profesor de teatro. Soy profesor de teatro, sí, entre otras cosas Sí, del ámbito teatral. Ok. Soy teatrista, como para ponerlo en una palabra que englobe. Ok. Y vos dabas clases alquilando un lugar y, Claro. ok. Y como vos dijiste, te surgió la necesidad. ¿Cómo fue evolucionando en la pausa teatral? Hace 10 años a hoy. Bueno, la pausa teatral cambió más que nada con mi propio crecimiento en la vida. Viste que así como Shakespeare vas viendo las obras, cómo van creciendo los personajes Sí. a medida que él va creciendo. Sí, claro. Digo, el primero está Romeo y Julieta en la adolescencia, pasa por Hamlet en Sí. una juventud más tardía y bueno, así va avanzando. A mí me pasa un poco lo mismo. Yo tengo una hija ahora que tiene 6 años. Entonces, a partir del nacimiento de Emilia, la pausa cambió, pasó de ser muy nocturna y muy rock and rollera a ser más familiar y de la tarde, A todo público. a todo público y bueno, por ahí un poco más orientado a clases para las infancias y la tarde funciona muy fuertemente de la mano de la bicicleta cultural, que sería el espacio para pibes y bueno, diría que la pausa... como cambió un poco el público, se amplió, porque en realidad sigue siendo destinada al público adulto y hay espectáculos, pero bueno, los horarios de la vieja pausa eran otros horarios. Y el consumo de alcohol también, Ok. Era de la noche, ¿viste? Más Y entiendo lo de la pausa, o por lo menos logro imaginar el porqué el nombre, pero decinos con tus propias palabras por qué se llama la pausa teatral. Bueno, lo que tiene interesante el nombre de la pausa es que genera como el sentido según quien lo reciba. Sí. ¿Viste? Uno podría leer que es como una pausa o un espacio descontracturante de la rutina. Claro. Yo cuando lo elegí, la pausa, primero igual el nombre fue bastante precipitado como lo elegí porque yo tenía otro nombre para el teatro y cuando voy a registrar el teatro ya en la última instancia de habilitación me dijeron que estaba ocupado el nombre, que ya había otro tuve que espacio. improvisar ahí en el Y momento. tuve que improvisar, sí, me dice, bueno, dame 2 días. Originalmente se iba a llamar Teatro La Fuga. Ok. La Fuga. Y había un espacio que se llamaba Fuga Cabrera. El Entonces ya espacio. sabían, claro. Dije, bueno, nada, me pongo a pensar y la pausa, entre paréntesis, era originalmente. Remitía a la pausa que suele estar escrita en los textos de teatro. De decir pausa, entre paréntesis. Sí. Que en el texto remite a algo que pueden ser muchas cosas. Puede ser un silencio, una tensión dramática, un momento de Es incomodidad. como de contexto y de interpretación a la vez, o sea, depende Claro. del contexto y la interpretación del lector. Del lector Claro. y de quien hace la puesta en escena. Claro, Pueden ser todo. muchas cosas. Sí. ¿viste? Y de quien dirige la obra y de Claro. de cosas. Ese lugar equívoco me interesaba. Pero en general se hace una lectura de la pausa como la pausa literal. Me tomo una sí, pausa de sí, 5 me minutos. tomo una pausa. El break. Claro, el break. Sí, yo lo interpreté un poquito así cuando leo la pausa. Bueno, yo lo había interpretado más por el lado de la pausa de lo que decís vos, de la Sí. rutina, tener algo descontracturante. Sí. Genera como un equívoco al final. Claro, pero generalmente, sobre todo para los que no están metidos en el teatro 100%, se toma más así, como una interrupción o una. Claro. ¿Y qué tipo de actividades hacen acá? ¿Acá dan clases? Sí, hay clases, lo que sería como para el público adulto, principalmente de teatro, de actuación. Tenemos 3 niveles, digamos, un nivel inicial que es para quienes nunca hicieron nada. Que a su vez medio y el avanzado. Sí, el avanzado es un montaje de obra, o sea, la gente que se anota Directamente viene a hacer un Tiene que estar- espectáculo Ok. y se estrenan obras en el marco del taller de montaje. Ah. Ahora en cartel está Asimilados, que es parte de un taller de montaje que arrancó en noviembre y terminó en febrero y se estrenó el espectáculo. Ahora en agosto. Una buena preparación. Sí, siempre son 6 o 7 meses. Ahora en agosto estreno el montaje que arrancó en marzo y arranca un nuevo montaje en agosto para estrenar a fin de año. Es como que generamos también, al alejarnos del epicentro del teatro independiente, que era Almagro, y venir más acá al Circo Campeador, que es más un teatro barrial, nos vimos en la necesidad de generar nosotros bastantes propuestas para sostener la programación. ¿Y cómo es el público de acá? Vos acá tenés gente principalmente, calculo, no de Villa Crespo, Sí. pero viene mucha gente de afuera a ver. Y en lo que tiene que ver con las clases es un público de cercanía, Sí. sería 4 cuadras a la redonda.
Y lo que son espectáculos, no, ya ahí De todo. de todo. Puede ser de todo. De todo, pues más que nada Depende de quién lo haga también, a quién Claro. inviten. las propuestas, si ustedes vienen a cantar, van a traer su público y Que van a ir sí, sí, principalmente de sus zonas, ¿no? La realidad es que hoy por hoy son muy pocas las salas que tienen como un público autóctono que venga de varias. Sí, claro. Digo, en general es de los espectáculos que traccionan gente. Es así. ¿Y cómo está a nivel cultural quizás el barrio? ¿Cómo lo notas? Bueno, Villa Crespo es un barrio que fue creciendo a lo largo de los años. Sí, a sí, nivel fue cultura. evolucionando Fue muchísimo. evolucionando, Muy, sí. En el último tiempo quizás un poco rápido incluso. Sí. O sea, hay un montón de teatros, Sí. hay bares. De hay- todo, sí, está hay creciendo como- mucho en un centro Sí. comercial. Sí, o sea, como actividades nocturnas y de gastronómica que Sí, es un montón. sí, sí. La verdad que sí. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho de la entrevista con Sebastián. La verdad es que nos sorprendió y nos gustó muchísimo hacerla. La verdad que encuentro algo como similitudes en las entrevistas que hacemos porque siempre nos sorprendemos de quien tenemos enfrente. Por el nivel cultural, o sea, es impresionante. Disfrutamos mucho realmente de hacer este programa. Sí, la verdad, como decís vos, el nivel cultural que tienen nuestros argentinos y argentinas es increíble, invaluable, ¿no? La verdad que eso sin duda hay que mencionarlo porque cada entrevista nos encontramos y nos sorprendemos con el nivel cultural que existe y el nivel de humanidad que hay en las palabras de las personas que hablan en esas entrevistas. Así que esto tenemos que volver a mencionarlo porque en el área del arte, el teatro, para mí es muy importante mencionar. Es tremendo. A mí me encanta. Además, no se olviden, esta es la primera parte de la entrevista. El programa que viene vamos a subir la segunda, donde vamos a averiguar y Sebastián nos va a contar un poco de su trayecto profesional en el teatro y de cómo pasó de ser estudiante de medicina a teatrista. Está muy interesante, así que no se lo pierdan. Y por cierto, un saludo y muchas gracias a los choferes de la línea 65 que nos guiaron y nos ayudaron a llegar a Villa Crespo, barrio en el cual está la pausa teatral. Continuemos. Hola, hoy en Arte Digital vamos a hablar sobre la industria nacional de los videojuegos. Bueno, antes de empezar, me gustaría decir que es muy complicado encontrar información referida al avance procedural que tuvieron los juegos en Argentina, tanto en su desarrollo como en su llegada, etc. Por este motivo, este video no va a ser como el anterior, en el cual cuento el avance y desarrollo en orden cronológico de la industria de los videojuegos a nivel global. Historia, la cual voy a continuar en el siguiente programa. Sino, más bien, va a ser un compilado de historias y de sucesos que fueron importantes para la industria nacional de los juegos. Y dicho esto, ya podemos empezar. Como no muchos saben, una de las primeras videoconsolas domésticas del mundo fue creada por un argentino. En el año 1975, o sea, 3 años después de la salida de la Magnavox Odyssey, la primera videoconsola doméstica de la historia, Mario Luis Díaz logró crear y comercializar su consola llamada Videojuel. La idea de Mario era crear una herramienta con la cual los chicos, más allá de jugar, pudieran aprender y adquirir conocimientos nuevos. Pero ¿cómo puede ser que una de las primeras consolas del mundo haya sido argentina y tan poca gente lo sepa? De hecho, al momento de buscar información para hacer el video anterior de la historia de los videojuegos, ni siquiera figuraba este hecho. Hubieron muchos factores que afectaron al lanzamiento y venta de esta consola, entre ellos que el costo era elevado, lo cual no es algo nuevo. Hoy en día una consola de última generación no es precisamente barata, por no mencionar que los videojuegos no estaban establecidos en nuestro país todavía. Y también, por raro que suene, generó muchos prejuicios que tenga que ser conectada a la televisión para poderse jugar. Tengan en cuenta que estamos hablando de una época en que una televisión era usada para ver el fútbol y algún que otro programa, y que los juegos eran de mesa. Entonces, la idea de una consola era revolucionaria. En total se vendieron unas 150 unidades. Y quiero aprovechar para resaltar cómo una consola como la Magnavox Odyssey, en igualdad de condiciones tanto técnicas como en contexto de salida, tuvo un recibimiento tan diferente en base al país en el que salieron. Mientras que acá se vendieron 150 unidades de la Videojuel, en Estados Unidos se vendieron más de 100.000 unidades de la Magnavox. Y todo esto lo menciono por un tema que voy a tocar más adelante. Luego de esto no encontré ningún otro invento o ninguna otra creación relacionada al mundo de los videojuegos hasta muchísimo tiempo más adelante, ya que poco después de esto en Argentina estalló la dictadura militar, que frenó enormemente el avance y la llegada al país de consolas y tecnología extranjera. De hecho, la primera computadora de Argentina, que la tenía la UBA, fue destruida en la dictadura militar. En resumen, todo llegaba al país con
años de atraso. Y no solamente por las condiciones del país, sino también porque las empresas líderes del mercado de los videojuegos priorizaron mucho más el mercado europeo y estadounidense antes que el nuestro, el cual supieron aprovechar muchísimo empresas chinas y taiwanesas que vendían copias e imitaciones de consolas y videojuegos. Básicamente salía una consola nueva, pasaban 3 o 4 años hasta que llegaba al país y para ese entonces ya tenía competencia en forma de copias más baratas y que ofrecían lo mismo. Con respecto a la creación de videojuegos argentinos en ese momento, pasa lo mismo que con cualquier otro dato de esta historia, o sea que no está muy bien documentado. Se considera al Trucotrón de 1982 el primer videojuego argentino de la historia. Pero, más que por sacar videojuegos, nos destacamos por modificarlos, o sea, por hacerles mods. Ya en los años 90, Miguel Ojeda, conocido como Miki, quien era un profesor de la Universidad de Lomas de Zamora, hizo el TC2000, un juego el cual era una modificación del Pole Position, al cual le cambiaron los modelos de los Fórmula 1 por autos argentinos y le agregaron carteles de YPF. También el Pac-Man Club, donde se modifica el juego original de Pac-Man para agregarle una opción de multijugador cooperativo, entre otros. Un poco más adelante, 9 años precisamente, salió el Argentum Online, un juego de rol multijugador creado para computadoras, el cual por cierto sigue activo a día de hoy. Nombro al Argentum Online porque los creadores de este juego, más tarde, en el año 2004 precisamente, serían miembros fundadores de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos, quienes ayudaron a hacer el Mundo Gaturro, por ejemplo, entre muchísimos otros juegos. Pero bueno, volviendo al tema de las fechas, en el año 2004, como dije en el video de Cuphead, los juegos indies no eran muy populares y en Argentina no habían grandes empresas dedicadas al desarrollo de videojuegos. Pero lo que sí había era una gran comunidad en crecimiento que, como mencioné antes, se dedicaría a crearle mods a los juegos más populares del momento, como pueden ser el GTA, Counter-Strike y un larguísimo etcétera. Y esto poco a poco nos posiciona en la actualidad, momento al cual quería llegar, principalmente porque a día de hoy están saliendo cada vez más y mejores juegos creados en Argentina que son de excelentísima calidad. Forager, Juanito Arcade Mayhem, que por raro que suene el nombre es un juegazo, Scratches, el cual fue el primer videojuego comercial creado en Argentina, entre muchos otros, y también quiero mencionar, como no, a una de las especialidades de este país, que son los juegos de terror, como el Durways Prelude, el Asylum y el reciente Pomberito, basado en la leyenda nacional. ¿Recuerdan que al principio del video les mencioné que iba a tocar un tema más adelante? Bueno, llegó el momento. Como habrán notado, muchos, por no decir todos, los juegos que salen en Argentina tienen o el título o el doblaje de las voces o los textos en inglés antes que en español. Y esto no es algo que suceda solamente acá. Blasphemous es un juego con su historia y diseño artístico inspirado en el folclore español, desarrollado por una empresa española y salió primero con un doblaje al inglés, teniendo su merecido y buenísimo, por cierto, doblaje al español un año después de su salida. Pero esto no es algo que debería sorprendernos teniendo en cuenta las estadísticas que mencioné antes. Me refiero a la de las ventas del videojuego y las del Magnavox Odyssey. Al final, los videojuegos son un producto más y, como todo producto, busca ser vendido. Y qué mejor forma de venderlo que al público que más consume. Aún así, es algo que quería mencionar ya que en ciertos puntos me disgusta e incluso lo considero una falta de respeto. Para dar cierre, me gustaría decir que básicamente Argentina es un país con muchísimo potencial para todo. Lástima que no nos demos cuenta. Dicho esto, si quieren que haga un video dedicado a alguno de los juegos que mencioné a lo largo del video, simplemente pídanlo en los comentarios que me encantaría. Y ahora sí, me despido, espero que les haya gustado la sección de esta semana y nos vemos la semana que viene con la continuación de la historia de los videojuegos. El cuarto secreto es bastante más imponente, porque el cuarto secreto vamos a hablar un poco sobre, digamos, la historia musical que tenemos aproximadamente de hace 100 años hasta ahora. La primera fórmula es una fórmula que se basa justamente en mucha letra de lo que es la estrofa. ¿Por qué mucha letra? Porque en la estrofa uno puede contar una historia. Vamos a imaginar un caso muy popular, un caso de amor sobre, no sé, alguien que extrañara a alguien, por ejemplo. Y en la estrofa vamos a escribir, o se escribe, en base a los sentimientos que tenemos de extrañarla, que nos hace pensar en ella, o lo que ya no tenemos, o toda la poetización que pueda haber por medio de esa estrofa. Cuando llegamos al estribillo, lo que tenemos son dos directrices.
La primera es hacer hincapié, es decir, es profundizar en unas palabras o en una frase que se dijo en la estrofa para utilizarla en el estribillo. La segunda, así como la primera, estaba hablando justamente de qué es hacer, de que profundizar en lo que se habló de la estrofa. La segunda puede simplemente repetir algunas palabras o puede continuar lo que dice la estrofa. Esta fórmula de estrofa con mucha letra, estribillos con poca letra, se utiliza para la idea de que la canción, la base de la canción, lo que quede en la memoria de las personas que escuchan esa canción es el estribillo. La segunda fórmula se basa justamente en esto que estábamos hablando, sobre quizás una palabra que se repite varias veces, o varias palabras, pero una en particular que se repite varias veces, de 2014 hasta 2020, hasta 2023, hasta ahora 2024, en donde se repite y se repite mucho una palabra. Porque en definitiva creo que la fórmula que se ha utilizado para simplificar y que las personas puedan tener una dirección hacia dónde escribir, se basa en contar una historia y que el estribillo repita lo que se dijo en esa historia, en una parte importante de lo que se habló en esa historia, o haga o profundice en la idea de esa historia. En esto de las bases melódicas o en la construcción de estas dos fórmulas que les mencioné, está la tercera fórmula que es más utilizada en, por ejemplo, el rap, de estrofas con mucha letra y estribillos también con mucha letra. Se basa también en el tipo de escritura que tenga quien componga esa letra y, lo más importante, que llegue de alguna manera a ser que pegue, es decir, que sea algo repetitivo, algo que pueda recordar quien la escucha. El oyente o la oyente tiene que darse el lujo de poder quedarse con una parte de la canción y que se la repita en la memoria. Y lo que resulta en una gran realidad, que es que la música se está volviendo cada vez un producto más comercial que simplemente música. La idea es entender que del lado más natural lo que está pasando con la música y el ser humano en relación es que estamos volviéndonos adictos, digo volviéndonos para tratar de generalizar y no ponerme en otro lugar, adictos a productos comerciales básicos, donde las letras repiten o tratan de lo mismo, las estrofas y los estribillos son más o menos iguales, y a lo que muchas personas en otros niveles musicales más complejos consideran la música básica. Bueno, no se olviden de responder la pregunta de la semana para ganarse la media docena de alfajores. Santi, ¿cuál es la pregunta? La pregunta, se van a tener que ir a la entrevista de Claudio. Vamos a decirle dónde, en qué programa está. Tienen que buscar la entrevista de un tal Claudio. Y en esa entrevista, esa persona estaba hablando y nos comentó cuál es su primer dibujo, el primer dibujo de arte efímero que había hecho. Ustedes me tienen que decir, me tienen que responder cuál fue el primer dibujo de arte efímero que hizo Claudio. Repetimos la pregunta. ¿Cuál fue el primer dibujo de arte efímero, o sea, el arte con tiza, que hizo Claudio? Hasta incluso menciona en dónde lo hizo y las condiciones en las que lo hizo. Así que revisen esa entrevista y respondan la pregunta por los 6 alfajores. Queremos presentarles nuestra nueva sección llamada La Visita de la Semana. ¿Y por qué, Tobias? Bueno, resulta que fuimos a la Facultad de Derecho y había una exposición de arte que vamos a dejar a continuación. Es hermosa, los invitamos a ir. Además de eso tiene un montón de actividades, van orquestas, hay de todo. Así que espero que les guste y vayan a la Facultad de Derecho, que está hermosa y hay de todo.
hemos llegado al final de nuestro 6º programa. Espero, ojalá lo hayan disfrutado, así como lo disfrutamos nosotros haciéndolo. Sin mucho más que decir, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Abajo también tienen el BK, que es algo así como un Facebook, en el cual también subimos todos los programas. Y nos vamos a despedir y los vamos a dejar con un video que grabamos en la Estación Constitución. Estábamos cruzándola y de repente vimos una multitud de gente que nos llamó la atención. Y Nada miren- más que decir, ¿no? Vamos miren, a dejarlo. Miren lo que había. Nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos. Lo que nosotros le decimos baritonal, trombones, sinfónicos, los explota en su máximo esplendor. Las oberturas también tienen esos corchetes, contrabajos, fagones, pasajes hermosos que tienen las oberturas. Están como inspiradas, al final no terminan utilizando la palabra, inspiradas en las oberturas, basadas en las oberturas de óperas y música clásica, académica, tradicional. Ahora, ya que estamos con esto de la música clásica, vieron que la banda tiene varios instrumentos, ¿no? Clarinetes, flautas, saxofones, trombones, la percusión. Nosotros acá en este momento estamos formados como banda militar, pero nosotros en particular también tenemos un formato de banda sinfónica. Nosotros tenemos conciertos anunciados, retretas, conciertos en las plazas, donde también tocamos hacia el público, pero tocamos en un formato de banda sinfónica, estamos sentados, como una orquesta. En este caso vamos a interpretar una obra de música clásica, no sé si es música clásica, es una obra compuesta para banda sinfónica, que siempre nos tocamos en las ceremonias protocolares cuando se entregan condecoraciones a los veteranos de Malvinas. Y la obra se titula Aire por Montano.
matices son las dinámicas, si fuerte, si piano, en volumen piano, sí, piano. Y es una obra que la trabajamos muchísimo, justamente para traerles y mostrarles que las bandas por lo general no solamente podemos hacer marchas, sino que también podemos brindarles a ustedes este tipo de repertorio que es de banda sinfónica de primer nivel. Para continuar, me gustaría invitarlos a cantar, ya que estamos con esto del 9 de julio, el día de mañana. Hace 2 meses atrás estuvimos con lo del, el desfile por el 1 de mayo, que es el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina por la Guerra de Malvinas, y el 2 de abril por la Guerra de Malvinas, y concretamente invitarlos a todos a ustedes a entonar la marcha Malvinas Argentinas.